tenemos? Dice la palabra del Señor. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tenían a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Ticba, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que él moran todo el mal de que habla este libro que he leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Padre amado, Señor, te pedimos que al escudriñar tu palabra, Dios mío, tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones, Padre. Dios mío, tú tienes un propósito para esta palabra, Señor, en cada alma aquí reunida, Dios mío, Señor.
Padre, no es coincidencia, Señor, que tú estés aquí hoy, Señor, y nosotros aquí delante de ti, Padre amado, Señor, para escuchar esta palabra, Dios mío. Señor, bendícela, Padre, y que lleve el propósito para el cual tú la mandaste, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Amén. Aquí está Josías, dice la palabra que era de 8 años, un niño de 8 años, más o menos la edad de Ángel, cuando comenzó a reinar el rey Josías. 8 años tenía este niño. Dice la palabra que hizo lo recto delante de Jehová. Un niño buscando de Dios, perseverando en buscar al Señor. Gloria sea a Dios. Dice la palabra ahí de que cuando tenía alrededor de 18 años, 10 años después, estaba reparando la casa de Jehová. Hermano, Josías estaba haciendo lo lógico, lo natural, lo que estaba a sus ojos. Vio la casa de Jehová destruida, dijo: hay que arreglar la casa de Jehová. La casa de Jehová tiene grietas, vamos a repararla. No había nada de espiritual en eso. No había una profundidad en el Señor en eso. Pero era lo único que él conocía. Y él tenía un esmero por hacer la voluntad de Dios. Él vio la casa de Jehová destruida y dijo: hay que repararla. ¿Cómo va a ser que mi Dios va a tener una casa destruida? Hermano, cuando uno está en el Señor, no hay una profundidad en la visión del Señor. Sencillamente hacemos lo más natural: venir a la iglesia, leer la palabra, cambiar nuestra vida. Pero haciendo eso poco, el Señor va viendo el esmero que cada persona pone. Cuando la persona no pone ningún esmero, Dios dice: yo no puedo contar con esta persona. Realmente lo poco que se le ha dado es lo poco que puede manejar. Porque no hay un ahínco, no hay una verdadera pasión por las cosas de Dios en lo poco que ha puesto Dios en nuestras vidas. Pero Josías había tratado con todo su corazón de hacer la voluntad de Dios. Lo poco que él tenía a su vista era reparar la casa. Digo: yo la voy a reparar. Y puso su esmero, puso a recoger el dinero, puso los albañiles, puso todo esto. Y Dios vio el ahínco que él estaba haciendo, el esmero, por querer satisfacer a Dios. Hermano, cuando nosotros ponemos ese empeño en lo poco que tenemos a la mano, el Señor va abriendo puertas. El Señor va llevándonos a una mayor profundidad con Él. Pero si no podemos manejar eso poco con lo que comenzamos, nada más va a pasar. En ese esmero se encontraba Josías, y dice la palabra ahí que mandó ahí al escriba, a Safán, a recolectar el dinero para reparar la casa. Y fue Safán a la casa de Jehová y se encontró con el sumo sacerdote Hilcías. Y Hilcías le dijo a Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová. Viene Safán y no le pone mayor interés. Llega donde el rey Josías y le dice: Señor, ya recolecté el dinero, se lo entregué a las personas, ya comenzaron a hacer la obra. Por cierto, Hilcías me dio un libro. Vea que Safán no tenía idea de qué libro estaba hablando Hilcías. Pero viene él y le dice al rey: ay, me dio un libro. Y es que
habían pasado no sé cuántas generaciones, no sé si 100, 200, 300 años, y el pueblo no tenía la palabra de Dios. Habían pasado sencillamente con una rutina, y habían pasado de rey en rey sin oír la palabra de Dios. Se había perdido el libro. Y viene Hilcías y dijo: lo encontré en la casa de Jehová, mientras estaban haciendo las reparaciones. Todo Judá había pasado no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años, nadie sabe, pero a lo mejor 100, 200, 300 años sin la ley de Jehová. A tanto que Safán no sabía de qué le estaba hablando Hilcías. Me dio un libro. Dice que lo leyó Safán delante del rey, y en el versículo 11 dice la palabra: y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Josías, haciendo lo poco que tenía en la mano, llegó y en su tiempo se descubrió el libro de la ley. Vea que no fue en el tiempo del rey anterior, no fue en el tiempo del rey antepasado, fue en el tiempo de Josías. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba de Dios. Dios dijo: este es el momento para presentar el libro. Hermano, hermana, las cosas no ocurren por coincidencia. Si usted lee un poquito antes, habla acerca de Amón, el papá de Josías, un hombre inicuo, perverso, un hombre que no amaba al Señor, un hombre que no tenía temor del Señor. No fue en el tiempo de él que se halló el libro de la ley, fue en el tiempo de Josías. Hermano, cuando una persona se esmera, se busca del Señor, el Señor trae cosas a su vida que uno no espera. Josías nunca se imaginó que el libro de la ley iba a aparecer durante su reinado. Pero es que Dios vio el corazón de este hombre, que temía de Dios, que estaba buscando de Dios. Digo, este hombre va a hacer caso de la ley. Cuando usted, hermano o hermana, cuando yo y toda persona realmente, como dijo Isaías, siente un vivo celo por Dios, Dios le muestra cosas a su vida. Dios toca su vida. Cuando Dios ve ese celo en el corazón de las personas, Dios no tiene otra opción que revelársela a esa persona. Pero cuando la persona realmente no quiere nada con Dios, otro más que pasó. Usted y yo tenemos que tener ese celo, hermano, hermana. Tenemos que tener ese celo por Dios. Josías nunca se imaginó lo que iba a pasar en su vida. Vamos a ver más adelante. Dice la palabra que cuando oyó el libro de la ley, Safán ni siquiera sabía de qué libro estaban hablando. No le interesaba. Cuando Josías oyó el libro de la ley, rasgó sus vestidos. La palabra de Dios compungió a Josías a tal punto en que rasgó sus vestidos el rey. Hermano, hermana, cuando la palabra habla de rasgar el vestido, habla de que destruyó el vestido. Es una señal de lamento, una señal de lamentación, de impotencia ante lo que estaba oyendo. Y eso era lo que sentía Josías cuando empezó a oír la ley, primera vez que la oía en su vida. Y su corazón fue movido a tal punto en que empezó a rasgar su vestido. Esa palabra fue quitando el velo que estaba en los ojos de Josías. Él nunca había escuchado esa palabra.
Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Leemos la Biblia, oímos la Biblia, hemos oído sermones y solo pasa la palabra que sigue. No hizo nada en nuestros corazones. Pero un día llega la palabra y comienza a tocar nuestra vida, a tal punto en que rasgamos esas vestiduras. No, esa palabra es para mí. Esa palabra tocó mi corazón. Sentí un vivo celo por el Dios de Israel. Dice que Josías rasgó sus vestidos. En los versículos del 12 al 20, Josías manda a llamar a estas personas y les dicen: vayan a consultar a Jehová. En la ley se leyó algo. La ley dice, hay una palabra de maldición. Si el pueblo, si el cristiano, si usted y yo nos alejamos de Jehová, Él se aleja de nosotros. Él leyó en la ley que había maldición. Había maldición para la persona que era del pueblo de Dios y comenzaba a adorar dioses ajenos. Abandonó a Dios. Dice la palabra ahí que tiene una maldición. Y dice la palabra: lo voy a esparcir por todos los rincones de la tierra. Voy a destruir este lugar. Voy a destruir este pueblo. Y Josías oyó eso. Y cuando lo oía, su corazón estaba estremecido. Dios está enojado conmigo. Estoy mal delante de Dios. Dios me va a destruir. Josías sabía que Dios no estaba bromeando. Josías sabía lo que estaba leyendo. La palabra de Dios tiene consecuencias. Le dicen: vayan a consultar a Jehová por mí. Algo muy importante es saber a dónde estoy parado delante de Dios. Si estoy mal delante de Dios, tengo que saberlo, es lo primero. Estoy mal delante de Dios, eso es lo primero que tengo que saber. Pero igual de importante es saber, bueno, ¿y ahora qué hago? El carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Josías hizo lo mismo. Estamos mal delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo primero que hay que hacer es consultarle a Dios. Gracias a Dios todavía había una mujer ahí que el Espíritu Santo la usaba. Hulda. El Espíritu Santo usa niños, usa mujeres, usa hombres. Usó un asno para hablarle a Balaam. Él no fue a consultarle a las religiones, fue a buscar al Espíritu de Dios. Vayan a preguntarle por mí, vayan a preguntarle por ustedes y vayan a preguntarle por todo Judá, que estamos mal delante de Dios. La palabra de Dios había tocado a Josías. Dios está enojado contra nosotros. Dice la palabra ahí de que van donde Hulda y le dice: así ha dicho Jehová, yo voy a destruir este lugar. Hermano, hermana, Dios va a destruir esta tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios va a destruir esta tierra. Dios está enojado. Dios va a pasar un fuego por toda esta tierra.
La ira de Jehová, así se llama, la ira, el día de la ira de Jehová, la gran tribulación que viene a esta tierra. Hermano Francisco hablaba de esto el domingo pasado. Aquí la profetisa Hulda le dice: Jehová está enojado, va a destruir Judá, va a esparcir a todo este pueblo hasta el último rincón de la tierra. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Dios se levante? Y le dice: pero Josías, Dios te ha guardado. Dios te ha guardado. Josías, al oír la maldición, tomó acción. Hermano, hermana, Josías, al oír la maldición, tomó acción. Dice el versículo 18: mas al rey de Judá, o sea, a Josías, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, y diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto, oiga, oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, se compungió, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. También yo te he oído. Hermano, hermana, cuando Josías oyó la palabra tocó su corazón. El Espíritu Santo tuvo misericordia de él. Cuando un hombre o una mujer realmente andan buscando de Dios, Dios va a tener un encuentro con esa persona. Dios quiere tener un encuentro con esa persona. Cuando una persona, un hombre o una mujer no andan buscando de Dios, Dios va a pasar de lado. Abraham le dijo a Dios esto. Dice: Señor, tú has venido aquí por una razón. Cuando llegó allá en Mamre, ven a comer conmigo porque tú has pasado por un motivo. Y efectivamente Dios fue y se sentó ahí con Abraham y comieron juntos. Y Abraham le sirvió al Señor. Bueno, Dios anda buscando un hombre o una mujer que le quiera servir. Dios va pasando a la par de cada uno de nosotros. Si usted y yo decimos: a mí no me importa, Dios va a pasar. Pero si usted y yo andamos buscando verdaderamente a Dios, Dios se va a sentar con usted. Dios va a tener un encuentro con usted y conmigo. Josías era esa persona. Cuando oyó el libro de la ley, dijo: Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Y dice ahí, Dios le da testimonio: por cuanto oíste las palabras del libro. El corazón de Josías, dice ahí, que se enterneció, se compungió. Dios me está hablando a mí. Dice la palabra ahí que Josías se humilló. Dice la palabra que no son los oidores de la ley los que serán salvos, son los hacedores. Una cosa es oír. Oí, conozco, sé. Otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Dice ahí que se compungió, se enterneció el corazón de Josías y se humilló. Y se humilló. Nosotros podemos oír la palabra. Qué buena estuvo la palabra ahora. Gloria a Dios. Pero no es para mí. Nada va a pasar en la vida. Nada. Pero si usted y yo escuchamos la palabra, somos compungidos. Y esa palabra nos lleva a humillarnos.
Dios va a dar testimonio de nosotros. Dios le dijo a Josías, yo te he escuchado, oí tu voz. Por lo tanto, yo te voy a guardar de todo esto. Ya que este era un niño, tenía 18 años. 18 años tenía Josías cuando oyó esta palabra. Un niño. Tenía 10 años de estar reinando, haciendo lo mejor que podía, lo único que podía. Después de 10 años, después de perseverar en el Señor, Dios le habla. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Hoy recibí al Señor, ya mañana ya soy aquello en el Señor. Hoy han pasado 10 años. 10 años sin oír la voz de Dios. Dice la palabra que al oír todo esto, Josías, capítulo 23, entonces el rey mandó reunir con él 18 años. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Hermano, eso requiere valor, requiere haber sido tocado por Dios. Usted y yo no tenemos un pueblo a que mandar, pero sí tenemos a nuestra casa, a nuestros hijos. Dice ahí de que Josías le dijo, vénganse todos, aquí estamos mal, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Dice en el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Y este es el pacto que hizo: de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Al oír la maldición, dijo Josías, yo sé que algo se puede hacer. Dios va a tener misericordia de nosotros y algo vamos a hacer. Llevó a todo el pueblo a la casa de Jehová y le dijo, Señor, aquí estamos. Perdónanos. Hemos pecado contra ti. Gracias, Jimmy. Dice ahí la palabra de que él hizo un pacto. Señor, te vamos a servir con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Muchas veces son palabras vacías. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero muchas veces yo he sentido celo por Dios y le digo, Dios mío, quiero hacer esto, esto y esto y esto. Y no se termina la lista de lo que quiero hacer en el Señor. Pero como decía mi hermano Nelson, 5 días han pasado y ya se me olvidó. Josías hace un pacto ahí delante del Señor. Lleva al pueblo y le dice, Señor, te vamos a servir con todo el corazón. Vea que tenía 18 años. Muchas veces esas palabras son palabras que se las lleva el viento. Pero mire este muchacho lo que hizo. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta de la casa de Dios, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, en la casa de Dios, en la iglesia, para todo el ejército de los cielos,
y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco. Imagínense la perdición en que vivía el pueblo de Dios, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, una imagen del demonio ahí en la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera para el demonio. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jebá hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para que ninguno pasara o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Eso fue Salomón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado al varón, el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo Josías: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mire, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Hermanos, hermanas, se requiere un valor increíble para hacer lo que hizo este muchacho. Y hay veces no podemos botar un libro de nuestra casa. Hay veces no podemos botar una película de nuestra casa. Este hombre mató gente. Un día el Señor va a quemar a toda esa gente
A todos esos sacerdotes, a todas esas religiones los va a quemar el Señor, no nosotros. El Señor va a destruir la maldad. Dice la palabra que la gloria del Señor va a llenar la tierra, porque esta tierra está contaminada de toda esa idolatría. Este muchacho hizo eso. Fue por todo Israel y a donde veía una imagen la quemaba. Hermano, hermana, se requiere un valor increíble para hacer eso. El llegar y empezar a quemar, a ir contra la voluntad de la gente. Muchas veces hay que tomar decisiones, hermano, hermana. Cuando los hijos de Israel hicieron esos becerros de oro, Moisés les dijo: pónganse aquí todos los que están con Dios. Esa es la palabra, que toda la tribu de Leví se levantó y empezaron a matar gente, a sus hermanos. Muchas veces hay que tomar decisiones firmes en el Señor. Muchas veces hay que ponerse firme en la casa. Hay que ponerse firme en la iglesia, en el trabajo. Tomar decisiones. Este muchacho hizo algo que yo creo que yo no hubiera tenido el valor para hacer todo lo que él hizo. Por eso está registrado en la Biblia, una lección para todos nosotros. Digo, aquí voy a quitar toda la idolatría que hay en mi casa, en este pueblo. Hermano, cuando la palabra del Señor tocó su corazón, realmente lo compungió. Dice la palabra ahí que se humilló, lo llevó a hacer todo eso. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Cuando la palabra nos toca, tenemos que hacer cosas. Tenemos que tomar acción. El versículo 24 dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Hermano, hermana, que en el pueblo de Dios no se hayan hallado estas cosas. Que no haya nadie en nosotros que ande consultando el zodíaco. No, yo soy del signo no sé qué, del signo no sé cuánto. El signo tal y el signo tal no se llevan. Hermano, que eso no se ha hallado en la iglesia del Señor. Que en nuestra iglesia no haya quien consulte encantadores, adivinos. Hermano, hermana, son cosas que abominan el Señor, y dice la palabra ahí que estaban en medio del pueblo. Todas estas cosas estaban en la casa de Dios. Allá había un puesto ya preparado para estas mujeres que tejían para cera. Ya tenían su lugar en la casa del Señor. Dice en el versículo 25: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El rey David no fue como Josías. Ezequías no fue como Josías. No hubo antes de él ni después de él otro como Josías, que se convirtiese de todo su corazón al Señor. Hoy estamos terminando un año, ¿verdad? Y comenzando otro. Hermano, hermana, que en este año ese sea nuestro propósito. Yo leo de este hombre, de este niño, y me da pena mi vida hay veces. Como un niño
tiene esa voluntad de servir al Señor. Y muchas veces nosotros andamos poniendo excusas. Dice la palabra de que aún cuando Josías hizo todo esto, la ira de Jehová no se apagó contra Judá. Dios guardó a Josías. Dios lo puede guardar a usted y a mí, hermano, hermana, pero hay una cosa: el Señor va a destruir esta tierra. Lo importante aquí es que usted y yo salvemos nuestra alma. No hay nada que nosotros podamos hacer por esta tierra. Esta tierra está condenada. La palabra de Dios ya está dada la sentencia. No había nada que se podía hacer por Judá. Pero en lo que estuvo en Josías, dijo: yo voy a limpiar esta cosa. Hermano, que nuestra casa sea limpiada también, nuestra vida sea limpiada también. Que en este nuevo año nosotros nos propongamos: quiero ser así, quiero limpiar todo lo que pueda de mi vida. Que cuando esa palabra me toque, realmente yo lleve a hacer acción. Hermano Nelson hablaba de 3 cosas ahí, ¿verdad? El chisme, la mentira, el enojo. Todos sabemos con lo que luchamos. Todos sabemos esa tierra que queda por conquistar en nuestra vida. Este es un momento para ponérselo al Señor. Señor, ayúdame, ayúdame. Hay gigantes en la tierra, hay gigantes, pero con el Señor somos más que vencedores. Caleb dijo: a mí no me importa que Anac esté ahí, yo voy a conquistar ese monte de Hebrón. Ese monte de Hebrón es mío, me lo han dado por heredad, yo lo voy a sacar a esos gigantes. Hermano, no hay tierra en nuestra vida, no hay área en nuestra vida que el Señor no nos vaya a entregar. Si usted y yo le pedimos al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, Dios mío, porque es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Y voy a conquistar estas áreas de mi vida. El Señor nos ayuda, hermano, hermana. Este es un buen momento para meditar en esta palabra y pedirle al Señor. Este es un buen momento para decirle al Señor: Señor, ayúdame a tener una buena relación con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Dios mío, ayúdame. Ya no quiero pecar más. Ya no quiero que mis labios destruyan mi vida, que mis ojos destruyan mi vida, mis manos. Señor, ayúdame. Hermano, que como Josías, esa palabra dice ahí que conmovió su corazón, lo enterneció, lo compungió. Dios mío, yo quiero sentir eso. Que cuando la palabra sea pronunciada, yo quiero sentir ese fuego del Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a dejar un